Vamos a meternos de lleno a explorar dos formas radicalmente distintas de entender el mundo. Por un lado tenemos los números, los datos puros y duros, y por otro, las historias, las narrativas, que intentan dar sentido a todo. La pregunta es, ¿son enemigos o en realidad se necesitan? Y esta es, en el fondo, la gran pregunta, ¿verdad? Porque, como vamos a ver, la manera en que decidimos buscar respuestas condiciona, y mucho, lo que al final acabamos encontrando. Aquí está la tensión. Aquí empieza todo. ¿Nos basta con medir un fenómeno para decir que lo entendemos? ¿Con cuantificarlo todo en variables? ¿O de verdad necesitamos bucear en su contexto, en su porqué, en su historia? Son dos preguntas que, ya os adelanto, nos llevan a dos caminos muy diferentes. Venga, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por los dos grandes enfoques que se utilizan para investigar, prácticamente cualquier cosa. Y aquí están los dos protagonistas de esta historia, la investigación cualitativa y la cuantitativa. Y ojo, porque no son solo un conjunto de métodos, no, son dos formas de mirar y de preguntarle cosas a la realidad. Fijaos, es que esta tabla resume dos mundos casi opuestos. La investigación cuantitativa va a lo objetivo, coge muestras enormes para intentar demostrar una idea con números. En cambio, la cualitativa es subjetiva, es exploratoria, usa muestras pequeñitas para entender el porqué de las cosas, a través de charlas, de imágenes. Una parte de una idea general para probarla en lo concreto, y la otra hace justo lo contrario, parte de lo concreto para intentar construir una idea general. Si pensamos en las herramientas cuantitativas, pues son las típicas encuestas de marcar casillas de sí o no, o de valorar algo del 1 al 5. El objetivo aquí es siempre el mismo, tener datos que se puedan contar, que se puedan meter en una hoja de cálculo y analizar con estadística para ver si esa hipótesis que teníamos al principio era correcta o no. Y en la otra esquina del ring tenemos las herramientas de un detective, casi. Las entrevistas largas, los grupos de discusión. Aquí no se busca contar cuántos, sino entender por qué. Estas herramientas nos permiten descubrir esas motivaciones, esos contextos, que los números por sí solos pues nunca nos podrían revelar. Vale, ya hemos visto el cómo se investiga, pero ahora vamos a ir un nivel más allá, a lo profundo. Vamos a intentar entender el por qué alguien que investiga elige un camino, y no el otro. Es que esta es la clave de todo. Esta elección casi nunca es porque sí. Detrás de cada método, de cada herramienta, hay toda una filosofía, una creencia muy profunda sobre cómo es la realidad y cómo podemos llegar a conocerla. Y esa filosofía tiene un nombre, paradigma. Un paradigma es como las gafas que se pone un científico para mirar el mundo. Esas gafas determinan qué preguntas le parecen importantes, qué métodos son los correctos y cómo va a interpretar lo que encuentre. No es solo una técnica, es una forma de ver el mundo. Y todo paradigma se sostiene sobre 4 grandes preguntas. La primera es la ontología. ¿Qué es la realidad? ¿Hay una única verdad ahí fuera, objetiva, esperando que la midamos? ¿O hay muchas realidades distintas que construimos entre todos? Luego está la epistemología. Vale, ¿y cómo conocemos esa realidad? ¿Midiendo sin prejuicios o interpretando las experiencias de la gente? La tercera es la metodología, que son básicamente las herramientas que ya hemos visto. Y la última, la axiología, que se pregunta algo crucial. ¿Qué papel juegan los valores, la ética, de la persona que investiga en todo este proceso? Y aquí es donde todo encaja. El paradigma positivista, que cree que hay una realidad objetiva que se puede medir, pues lógicamente tira de herramientas cuantitativas. En cambio, el paradigma interpretativo, que piensa que la realidad humana depende del contexto y se construye socialmente, pues necesita herramientas cualitativas para poder comprenderla desde dentro. ¿Veis la conexión? Hasta ahora parece que hemos pintado un cuadro muy ordenado, con dos caminos muy claros, casi opuestos. Pero ¿y si el problema real fuera precisamente esa separación tan radical? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Esta cita del filósofo Edgar Morin es una auténtica bomba. Es un rechazo frontal a esa idea de que para entender el mundo tenemos que romperlo en cachitos y estudiar cada trozo por separado. Morin nos está pidiendo que pensemos de otra forma. A esa forma tradicional de pensar, Morin la llama el paradigma de la simplificación. Es esa manía que tenemos de trocear los problemas para estudiarlos, creyendo que la economía no tiene nada que ver con la psicología o que la historia no se relaciona con la física. Separar para entender. Y como alternativa, él propone el paradigma de la complejidad. Y la idea central es revolucionaria. La realidad no es un montón de cosas sueltas, sino una red de relaciones. Para entender una parte, tienes que entender cómo se conecta con todo lo demás. Este pensamiento complejo nos cambia las reglas del juego. Nos dice que el todo tiene propiedades que las partes por separado no tienen. A eso se le llama emergencia. Acepta que dos ideas que parecen contradictorias pueden ser ciertas a la vez.
Y quizá, lo más importante, exige que las distintas ciencias, los distintos saberes, hablen entre sí para poder afrontar los problemas del mundo real. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto en la práctica? Pues significa pasar de ver el conocimiento como una lista de datos en cajas separadas a verlo como un tejido, como una red viva y conectada. La diferencia es brutal. El pensamiento simple necesita cortar la realidad en trocitos para sentir que la controla, aunque por el camino se cargue la visión de conjunto. El pensamiento complejo, en cambio, acepta que la realidad es un caos interconectado, un sistema que está vivo y que no para de cambiar. Y aquí el círculo se cierra. Volvemos al principio, pero lo vemos todo de otra manera. La gran lección de la complejidad es que la pregunta de números o narrativas estaba mal hecha. No hay que elegir. Necesitamos los números para medir y las narrativas para dar sentido. Ambas son piezas del mismo puzzle. Y con esta pregunta final, todo cambia. Porque si el conocimiento no está en asignaturas separadas, sino en una red de conexiones, ¿cómo debería ser la educación, y la ciencia, y nuestra propia forma de entender el mundo? La respuesta, quizá, ya no es una sola respuesta, sino el comienzo de una forma de pensar completamente nueva.